Hola, nosotros somos el equipo 3. Está formado por Jaidy Cardona, Luis Zavala y su servidora Valeria Briones. Abordaremos el movimiento zapatista. El subcomandante Marcos es el personaje más conocido en este ejército y asimismo participaron indígenas y mestizos en este movimiento. El nombre real del subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillet Vicente. El nombre del subcomandante no es real, ya que son las siglas de Movimiento Armado Revolucionario Comandante Obispo Samuel. Este movimiento se dio en México, en el estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994. Esta madrugada en el pueblo apareció públicamente el EZLN, llamados el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los conocidos zapatistas tomaron el control por medio de las armas de 5 municipios del estado de Chiapas, lo cual eran San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. El gobierno federal, en aquel entonces el encabezado era Carlos Salinas de Gortari, así que envió al ejército para sofocar a todos los participantes de este movimiento. ¿Qué ocurrió para que se diera esta lucha o qué fue lo que pasó para que esta sucediera? Hay diferentes factores que intervienen para este estallido. Entre ellos está, obviamente, la enorme desigualdad que sufriría la sociedad mexicana en cada vez más cerrada del espacio de las libertades. Estaba en pleno apogeo el Partido del Estado, o sea, el PRI. También había una corriente de lucha popular que va de décadas atrás y del proselitismo de las organizaciones indígenas desde los 70. La sorpresa fue todavía mayor cuando se observó una capacidad imaginativa política de esta nueva organización. Era una guerrilla que pronto tomó un discurso de la imaginación discursiva, la capacidad de atraer la atención y remover las conciencias. Aquí se luchó por la defensa de los derechos colectivos e individuales que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de la nación que incluía la democracia, la libertad y la injusticia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. Por eso ocurrió esta guerra entre el gobierno federal y el movimiento zapatista. ¿Cómo lo llevaron? Por medio de marchas y protestas. Asimismo se consolida el movimiento, al cual declararon motivo de carácter nacional, por lo cual se le declaró la guerra al mal gobierno que venía ejerciendo la violación de los derechos de la mayor parte de los mexicanos hace siglos. A finales de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se extendió a 38 municipios de Chiapas, mostrando una gran fuerza, donde el supuesto gobierno había detenido. Hasta hoy en día, para muchos está en lucha el movimiento zapatista, en la cultura y en la sociedad. Los zapatistas no se rigen por las leyes del gobierno, sino se rigen por lo que dice el pueblo. La policía del gobierno no les puede hacer nada porque el pueblo zapatista sale en su defensa. En los resultados, en 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano, encabezado por Ernesto Zedillo, firmaron los Acuerdos de San Andrés con el fin de reconocer institucionalmente los derechos y a las culturas indígenas. El 25 de febrero de 2001 partió de Chiapas el llamado Zapatur y luego de recorrer 10 estados llegó al Zócalo de la Ciudad de México para exigir al presidente Vicente Fox el cumplimiento de dichos acuerdos. Como se denominaban, eran unos rebeldes que querían cambios sociales, y al que el movimiento zapatista cambiara revolucionario iba a fracasar rotundamente. El movimiento, si en su principio estaban en contra
y tenían la creencia de que iba a fracasar el movimiento en la política, impulsaron en el año 2018, del 28 de noviembre, la candidatura de Marichuy, y aunque no fuera elegida nuevamente, hizo la tarea de recordar que el movimiento zapatista y los pueblos indígenas existen, exigiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador retomara los acuerdos de San Andrés y reforme la Constitución para que los pueblos indígenas se consideraran sujetos de derecho público.